Bienvenidos a Pater Noster. Os saluda vuestro hermano José Manuel Gutiérrez. Deja tu like y suscríbete. Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos a Pater Noster. Pues hoy quería aclarar algunos puntos y algunas mentiras que creen nuestros hermanos evangélicos sobre nosotros los católicos. No es que lo crean, sino es que muchos de ellos cuando abandonan la iglesia y van a ese tipo de cultos, pues son adoctrinados con este tipo de idea o prejuicio contra la iglesia católica. Y aquí lo vamos a explicar hoy para que no nos caigan a mentira, ¿verdad? Así que vamos a empezar el programa con el primer ataque que no tiene ningún tipo de fundamento. Una de las mentiras más extendidas y que incluso se lo han llegado a creer los mismos fieles evangélicos es que los católicos pues adoramos a María, a la Madre de Dios. Dice que le damos títulos que no les pertenece, que no le pertenece a María, ¿verdad? Como por ejemplo el título de Madre de Dios. Y caen en la herejía de Nestorio. Dicen que eso no aparece en la Sagrada Escritura y que eso sería endiosar y colocar a María en la misma posición que a Dios, y eso iría contra el primer mandamiento. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo le rendirás culto. Pero debemos de recordar que es la mismísima Escritura la que llama a María Madre de Dios. Y es el mismo Espíritu Santo que usa la boca de Santa Isabel para llamar a María Madre de Dios. Recuerden la visitación, ¿verdad? Isabel escuchó el saludo y el niño saltó de alegría. Juan el Bautista en el vientre de su mamá Santa Isabel. Y Santa Isabel pues dice, ¿verdad? ¿Cómo es que viene a visitarme a mí la madre de mi Señor? ¿Y quién es mi Señor en Israel? Pues es Adonai. La traducción sería Adonai. O sea, Isabel decía, ¿cómo es que ella se sentía indigna de recibir la visita de la madre de mi Señor? O sea, llamaba a María la madre de Adonai. María, la madre del Señor de Israel. María no recibe un culto de latría, que sería el culto que solamente es debido a Dios. María recibe un culto, una veneración de hiperdulia, o sea, una veneración por encima de los santos y también de los ángeles, por esa relación tan íntima que tuvo con Dios. Dios Padre la eligió como madre, la predestinó a ser madre de Jesús. Ella dio a luz a la segunda persona de la Santísima Trinidad, Cristo nuestro Señor, y el Espíritu Santo fue el que realizó esa obra en María. Nadie en la Sagrada Escritura ha tenido una relación tan especial como María. Por eso los católicos amamos a María, la Madre de nuestro Señor, y no la endiosamos. Incluso en los primeros siglos, allá por el siglo IV, surgió una secta llamada coliridianos que creían que María era Dios, la adoraban como Dios, incluso le preparaban unos dulces, unas tortas, unos panes y se lo ofrecían a ella como si ella fuera un Dios. ¿Qué hizo la iglesia? Los aplaudió, los apoyó, muy bien, María es diosa. No, todo lo contrario, condenó esa práctica.
y los anatemizó. Punto. La Iglesia acabó con ese problema. Así que no nos caigan a mentira que los católicos creemos que María está a la misma altura que Dios. María es una criatura, pero la criatura más excelsa, más excelente que ha existido en la creación. Dios la eligió como su propia madre. Más allá de eso, no se puede aspirar. La única mujer que parió a Dios con nosotros, al Emmanuel. Otro ataque bastante promovido por las sectas es confundir la intercesión de los santos con la necromancia. ¿Qué es la necromancia? Es la invocación de los espíritus malignos, que ellos buscan pues un favor directo de ese espíritu. En Deuteronomio capítulo 18, versículos del 10 al 12, dice así: no se ha hallado a ti nadie que tenga que pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o sea, agorero, o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. No tiene nada que ver con la intercesión de los santos. Ellos dicen, es que ustedes pedís a los muertos. Nosotros no pedimos a los muertos porque los cristianos no creemos en la muerte como el fin de nuestra existencia. Las personas que han partido con el Señor y ven cara a cara al Señor interceden por nosotros. Podéis verlo en el capítulo 5 y capítulo 6 de Apocalipsis, cómo los santos ofrecen sus oraciones ante el trono de nuestro Señor. La Iglesia enseña en la comunión de los santos que el amor, ¿verdad?, nunca se interrumpe, aunque la persona haya fallecido, ahora está con el Señor, y esa conexión nuestra, ese amor, como dice San Pablo, todo va a acabar, todos los dones espirituales, las profecías, el don de lenguas, etc. Todo eso va a pasar, pero el amor nunca pasa. El día que yo muera, y si Dios quiere que yo esté con Él, yo desde ahí intercederé por mis hijos, por mi mujer, por mis familiares, por mi país, por mi ciudad. Igual que el profeta Jeremías en el libro de Macabeos, un libro histórico en el cual señala a Jeremías como aquel que intercede ante el trono del Señor por Israel. La Escritura es rica en mostrarnos cómo personas ya fallecidas interceden por sus familiares, por su nación. No tiene nada que ver con consultar a un muerto para conseguir un favor. Nosotros pedimos a la Virgen María, a un santo, para que él con su santidad, una persona que ya está frente al Señor, una persona que presenta sus méritos, presenta mi oración, pero los entrega por méritos de ese santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy un pecador, soy un sinvergüenza, y yo ofrezco mi intención para que ese santo le lleve mi ruego. No es que el santo me dé a mí el favor, me haga a mí el milagro, sino que ese santo presenta ante el trono del Señor mi petición. ¿Acaso un pecador, un sinvergüenza, no puede interceder por ti? Los protestantes lo hacen. Pastor, ore por mi mujer, ore por mis niños,
ore por mi trabajo, como ese sinvergüenza puede interceder por tus hijos, por tu mujer, que una persona santa que vea a Dios cara a cara no pueda. Ya el colmo de los colmos es presentar a la Iglesia Católica como la gran ramera. Ellos dicen que la Iglesia, ¿verdad?, es la ramera que aparece en Apocalipsis capítulo 17. No existe un protestante que esté en una secta evangélica y no crea esto. Esto se ha convertido en un dogma en las iglesias evangélicas. Pregúntale a cualquiera y te dirá, por supuesto, es la Iglesia Católica la gran ramera, es la que perseguía a los mártires, la que daba muerte a los cristianos. Fíjense, si nos vamos a la historia, podemos ver cómo los mártires solo eran católicos. Tenemos en el Vaticano las actas de los mártires. La Iglesia en su calendario litúrgico recuerda a esos mártires. ¿Quién es esa gran ramera? Pues es Jerusalén, los que mataban a los profetas y a los primeros creyentes. Fíjense que dice San Lucas capítulo 13, versículo 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne bajo sus alas a los pollitos, y tú no quisiste? El poder imperial de Roma y Jerusalén, que se prostituía con cualquier civilización que por allí pasaba. El poder religioso se vendía a esas civilizaciones. Como podemos ver, cuando se unió a Roma, a los romanos, para darle muerte a nuestro Señor. Podemos ver también en Ezequiel cómo el Señor, no recuerdo ahora el capítulo, pero el Señor pues llama a Israel prostituta. Yo te vestí bellamente con vestidos de lino. Te compraba anillos, zarcillos, joyas, y tú traicionabas al Dios de Israel. El mismo Dios se lamentaba de Israel, y el centro religioso en la época era Jerusalén. Allí es donde estaba el templo, aquel que en el año 70 no quedó piedra sobre piedra, y eso lo profetizó nuestro Señor Jesús. Otro ataque infundado de las sectas es que afirman que nosotros los católicos, que la Iglesia enseña a tener muchos mediadores, María y toda una milicia enorme de santos, los cuales los católicos los tenemos como mediadores. Eso no es cierto. Eso la Iglesia en el Catecismo lo dice claramente. Solamente existe un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Y eso lo enseña la Biblia, y eso lo enseña la Iglesia. No va a venir ahora ninguna secta del 3 al 4 a decirnos a nosotros eso, ¿verdad? Esa enseñanza. Dice 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y fíjense el versículo 6, que ahí es donde está el kit de la cuestión. ¿Cómo es que Jesús es el único mediador? Fíjense por qué Jesús es el único mediador de esta nueva alianza. Fíjense. Porque se entregó a sí mismo para rescatar a todos. María no nos rescató, tampoco podía. Solamente Dios.
encarnado, Jesús. Los santos no nos podían rescatar, solamente Jesús. Sencillo de entender. Es que no hay que darle muchas vueltas, ¿verdad? El único mediador es Cristo. Él solo era el que podía pagar esa deuda. Nadie podía pagar esa deuda, sino solamente ese Cordero Inmaculado que se entregó por nosotros. El Cordero de Dios, como decía San Juan, y como repetimos en misa. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Esa es la verdadera adoración. En misa podemos ver a ese Jesús eterno y sumo sacerdote, mediando ante el Padre por todos nosotros. El único culto dejado por Dios mismo, la Santa Misa. Aquellos cultos a los que vas son cultos de hombres. No le des más vueltas. Cultos centrados en ti. Y el machacado versículo de Éxodo capítulo 20, versículo 4, en los cuales los protestantes dicen que toda imagen, toda, son ídolos. Pero luego, si lo vemos en la práctica, los únicos ídolos que ellos creen que son ídolos son nuestras imágenes en nuestros templos, ¿verdad? Porque ellos dicen que en la Biblia dice en Éxodo que no te harás figura de lo que está arriba en el cielo ni lo que está abajo en el mar, ¿verdad? Eso es lo que dicen ellos. Ellos sacan de contexto ese versículo y dicen que ahí hablan de nuestras imágenes católicas. Un anacronismo total. Pero ese versículo de Éxodo 20, versículo 3 y 4, está en consonancia a Deuteronomio capítulo 4, versículo 19, para que vean que no se trata de imágenes religiosas, sino a que te hagas un ídolo. Dice Deuteronomio 4:19: y cuando levantes los ojos hacia el cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército de los cielos, no te dejes seducir ni te postres para rendirles culto, porque ellos son la parte que el Señor tu Dios ha dado a todos los pueblos que están bajo el cielo. Tenemos que entender esto bajo ese contexto histórico, ese contexto religioso, en que el pueblo de Israel venía de Egipto y venía contaminado de toda la idolatría de Egipto. ¿Y entonces qué ocurría? Cuando se quedaban boquiabiertos ante el esplendor del sol, la belleza de la luna, de las estrellas, de todo el firmamento, incluso del mar y todo lo que contenía el mar, pues ellos se maravillaban y los idolatraban. Se creaban animales como ese becerro de oro, ¿verdad? Y ellos dijeron, Israel, este es tu Dios. Ese becerro de oro era literalmente el Dios de Israel, supuestamente para ellos, aquel que abrió el mar rojo. Habría que estar loco para pensar que un becerro de oro, que no tiene vida, ¿verdad?, que no es nada, pueda hacer todos esos portentos que sí hace el Dios vivo, el creador del cielo, de la tierra y todo lo que compone el universo. Es más, si leemos el original en griego de Éxodo, capítulo 20, versículo 4, no dice en griego, no te harás imagen ni semejanza, sino te dice, no te harás ídolo. No te harás ídolo. De ahí la idolatría. La tría, el culto solamente debido a Dios, pero unido a la palabra ido, o sea, sería un culto de latría dado a un falso Dios. Es fácil de entender, ¿verdad?
Pero una vez que la persona ha sido inyectada con ese odio contra la iglesia, una vez que ha sido adoctrinada contra la iglesia, son personas que no te van a creer. Y si te creen, te van a creer con mucha dificultad, y son personas que tienen que discernir perfectamente lo que es la verdad y lo que es la mentira. Por eso a mí me da tremendamente lástima estas personas que son embaucadas por pastores del 3 al 4 y son engañadas por una torpe ganancia, ¿verdad? Por el diezmo. Pero bueno, poquito a poco iremos ayudando a los hermanos. Yo espero que me dejes tu like, que compartas este video. Este video va a ser el primero de varios, porque los protestantes no solamente tienen estos 5 ataques contra nosotros los católicos, sino que tienen cientos, ¿verdad? Y poquito a poco los iremos explicando y desgranando y haciendo relucir esos errores de nuestros hermanos que están confundidos dentro de las sectas protestantes. Dios te guarde, Dios te bendiga.